Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a mi amigo el doctor Valio la invitación y a Farmadiet. Me sale siempre, me cuesta decir Farmadiet, me sale Masterfan todavía, ¿eh? Pero hoy, como lo tengo aquí, pues delante, pues Farmadiet. Agradecer también la invitación. Eh, yo voy a hablar brevemente un poco de las aplicaciones del ácido hialurónico de bajo peso molecular en partes blandas, un poco la revisión de lo que se conoce o la evidencia que hay sobre esto y la experiencia que corta, pero sobre todo cuáles son las posibles aplicaciones que tenemos en el corto plazo, ¿no? Cuando hablamos de ácido hialurónico, tenemos que pensar en una estructura que es la extracelular, la matriz extracelular, donde hay una serie de componentes fundamentales. Por un lado tenemos los proteoglicanos y los glucosaminoglicanos, unas proteínas especializadas que tienen una función muy determinada en darle un soporte a esa matriz extracelular. Los factores de crecimiento que conocemos las familias y resaltar de esos factores de crecimiento el TGF-beta en relación a la capacidad de crecimiento celular, de poner en marcha una respuesta de crecimiento celular. Y luego pues tenemos al invitado de hoy, al ácido hialurónico, que es fundamental en mantener este correcto ambiente de la matriz extracelular. Todos estos componentes se van a ir modificando en función del estadio evolutivo del ser humano, tanto en los procesos de desarrollo, la curación de heridas, o incluso de enfermedades. Es decir, la proporción en el contenido y la calidad de estos componentes varía en función del momento, ¿no?, evolutivo. Bien, el ácido hialurónico lo conocemos como una sustancia inicialmente de alto peso molecular, entre 6.000 y 7.000 kilodalton. Es un polisacárido, es un azúcar presente en tejido blando y en líquido sinovial. Esa es la fórmula, N-acetil D-glucosamina más una serie de residuos ácidos de glucurónico. Y tiene una serie de propiedades entre las que destacan pues la capacidad de interactuar con células mediante receptores específicos, capacidad de modificar la adhesión celular mediante unas moléculas que están en la membrana celular, que son las llamadas integrinas, y una vez que es sintetizado intracelularmente es enviado a la membrana celular y a la superficie y también en parte a ese espacio llamado matriz extracelular. Por último, también el ácido hialurónico tiene un valor como control o barrera celular a la entrada de los macrófagos y los linfocitos, que conocemos pues cuál es su función dentro de la cascada inflamatoria, ¿no? El uso más común y del que venimos a hablar hoy aquí en nuestro campo en musculoesquelético es la forma de hidrogel, como veis ahí a la izquierda, una serie de moléculas con doble el crosslink, que se llama, el enlace. Influye, como he dicho antes, en la síntesis de factores de crecimiento y en este sentido pues luego comentaremos pues el uso combinado con los biológicos, con el PRP. El ambiente de la matriz extracelular es crucial para vasculogénesis. Si buscamos la reparación, en el caso de las tendinopatías o de las lesiones musculares, pues es fundamental que la matriz extracelular esté conservada dentro de la medida de lo posible. Y finalmente pues disminuye el stiffness, la rigidez de esa matriz extracelular. Es decir, que de alguna forma ayuda a que ese tejido pues sea más elástico. Las aplicaciones, además de las que conocemos en nuestro campo, pues existen otras aplicaciones también, como es la ingeniería tisular, que ya pues conocemos, digamos, experimentos, entre comillas, pues generar a través de una matriz y con un cultivo de condrocitos, pues una oreja humana, o también se ha hecho un corazón sostenido mediante una bomba externa. O también se utiliza ya en la liberación de medicamentos mediante transporte de moléculas de ácido hialurónico. Lo conocemos porque lo venimos utilizando, o los que lo venís utilizando durante más años, hasta 30 años aproximadamente, sobre todo en la indicación de los procesos degenerativos tipo artrósico. Y existe un interés relativamente reciente en su uso pues para patología extraarticular en el tejido blando, aunque realmente no conocemos con exactitud cuál es su modo de actuación. In vitro, en vivo no, pero in vitro se ha visto que disminuye la degeneración, el catabolismo de la membrana extracelular,
y aumenta la síntesis de esas moléculas que hemos visto que existían en la matriz extracelular, que son los proteoglicanos. Ahí veis un esquema de lo que sería una fibra de colágeno, con una molécula de ácido hialurónico, y fijaros cómo existe una serie de proteínas, que son las llamadas integrinas, y a través de esas integrinas pues se conectan en una serie de regiones que sirven de conexión, pues, para condroitinsulfato, proteoglicano, queratinsulfato, etcétera, en otras moléculas que se integran a través de esos enlaces. Las presentaciones de las que disponemos actualmente de ácido hialurónico de bajo peso molecular para tejido blando oscilan entre 1.2 mililitros cc y 2 mililitros, y algunos de ellos pues tienen las propiedades de algunas otras moléculas asociadas que le den mayor estabilidad. Las indicaciones actuales del ácido hialurónico extraarticular o en tejido blando son tres fundamentalmente: las lesiones ligamentosas de tobillo, el síndrome subacromial, y aquí de hecho hay un compañero amigo que tiene experiencia en la utilización de hialurónico en síndrome subacromial, y finalmente el tenis elbow. Repasando estas lesiones, pues las lesiones ligamentosas de tobillo, fundamentalmente la experiencia, la evidencia que existe es sobre todo en la lesión del peroneo astralio anterior, y la experiencia personal no solo en lesiones agudas, también lo empezamos a aplicar en lesiones crónicas que han dejado, como luego veremos, una serie de secuelas. También se puede aplicar en las lesiones del tibio-peroneo anterior, lesiones de inicio de la sindesmosis, lesiones agudas sobre todo, intentando minimizar todo el efecto inflamatorio en fase aguda. Y normalmente se hacen de 1 a 3 sesiones, según la clínica, según la respuesta, con un periodo de intervalo entre 1 a 2 semanas. Puede ser un tratamiento coadyuvante, un tratamiento físico de otro tipo, o incluso como tratamiento único, es decir, sin ningún otro tipo de terapia asociada. Algunas de las evidencias que existen publicadas en la literatura por el grupo de Petrella, en el caso de la lesión ligamentosa del tobillo, en 158 deportistas con lesiones ligamentosas tipo 1, tipo 2, elongación, rotura parcial, de las cuales un 30% eran un primer episodio, se hizo una randomización en las primeras 48 horas en dos grupos. El grupo ácido hialurónico se aplicó en 2 sesiones, el mismo día de la lesión y a los 4 días, más las medidas conocidas tipo RICE, de reposo, hielo, compresión, elevación. Y el grupo 2, grupo de inyección de placebo, en las primeras 48 horas. Eso sería en las primeras 48 horas, perdón, y a los 4 días una segunda inyección de placebo, más el RICE también. Se analizó la escala analógica visual del dolor a los 4, 8, 30, 90 días. La fisioterapia se permitió desde el día 9. 33 pacientes de los 158 requirieron fisioterapia con una media de 4 más menos 3 sesiones. Y luego lo que se valoró también, para ver los resultados clínicos, fue por un lado la bipedestación en la marcha durante 20 minutos. Se utilizó una escala de 5 puntos de función de tobillo y de satisfacción, tanto del paciente como del médico, y también se valoraron la existencia o no de efectos adversos. Los resultados fue una reducción significativa, con una P menor de 0.05, tanto en la escala analógica visual del dolor como en la bipedestación en la marcha a los 8 días. La satisfacción fue superior en el grupo de ácido hialurónico al día 4 y al día 90, con una P también menor de 0.05, y el return to play, la vuelta a la actividad, fue de 11 más menos 8 días en el grupo de ácido hialurónico, con una P significativa, y de 17 más menos 8 días en el grupo placebo. Es decir, los resultados fueron significativos tanto a corto como a largo plazo, aquellos pacientes que se instauró un tratamiento de ácido hialurónico más fisioterapia frente al placebo más fisioterapia. Os pongo aquí algunos ejemplos ya personales de experiencia. Ahí tenéis una lesión ligamentosa grado 2 con un bone flake, una avulsión ósea de la inserción astragalina del peroneo astralio anterior. Vemos un ligamento engrosado con el bone flake en esta zona, hipoecogénico. Fijaros que incluso ya muestra un aumento de vascularización periligamentosa. En este paciente se realizaron, fijaros, combinación de 2 sesiones de hialurónico con plan Barry y con plaqueta. Evidentemente no podemos saber
cuál ha sido el efecto de uno u otro, pero solemos hacerlo tanto en patologías de este tipo como, por ejemplo, a nivel articular o incluso en síndrome nosocomial. Se utilizó un hialurónico de volumen de 1,2 mililitros y se fueron intercalando hialurónico biológico y hialurónico biológico. La técnica que se utiliza en la lesión ligamentosa es una técnica de abanico. Hay que ir, digamos, haciendo una entrada y salida, buscando todo, abarcando toda la inyección. Fijaros en la imagen ecográfica de la izquierda, como pasado un tiempo, después de la inyección de hialurónico, se demuestra un aumento de vascularización intraligamentosa que demuestra, pues evidentemente, una respuesta regenerativa. Disculpad que no podía enlazar los vídeos. Aquí veis el ligamento y veis la aguja penetrando. A veces es importante hacer una anestesia periligamentaria, porque evidentemente el ácido hialurónico es de alta densidad, aunque sea de bajo peso molecular, y se hace una infiltración periligamentaria para poder continuar, ¿no? Para poder luego hacer la inyección propia del ácido hialurónico. Se ha puesto previamente un poco de anestésico en superficie, y ahora ya pues se va haciendo ese mecanismo de entrada-salida. Fijaros cómo se va hinchando de alguna forma ese ligamento, y bueno, pues simplemente hay que ir haciendo eso en los diferentes espacios de orientación del ligamento. Este es otro caso de una lesión también grado 2 del peroneo anterior, también con una avulsión, y simplemente con una sesión única. Era una fase ya subaguda, no una fase aguda, una sesión única de hialurónico exclusivamente, con anestésico local, no combinado con otra cosa previamente, pues significó el final de las secuelas que quedaban de un dolor insidioso residual en el peroneo anterior. Aquí veis el bone flake, como veíamos antes, con un tendón un ligamento igualmente engrosado, y la técnica, como he dicho, una técnica en abanico, que siempre hay que tenerla en cuenta. Se puede colocar, aquí fijaros el anestésico en superficie, este sería el límite del ligamento engrosado, con colocar un poquito, simplemente ya es mucho más agradable la entrada luego, y sobre todo la entrada en ligamento y sobre todo luego la entrada del hialurónico. Una vez que se ha hecho eso, pues ya entras dentro, fijaos, ya estamos entrando aquí y ya pues hacemos lo mismo que veíamos antes. Hay que ir buscando los diferentes espacios del ligamento e ir haciendo la inyección. Nos podemos encontrar también lesiones todavía mucho más residuales, de mucho más larga evolución, como estas calcificaciones que vemos muchas veces, que no responden al tratamiento conservador, de medio físico, fisioterápico, y que en ecografía pues se localizan muy bien. En este caso se combinó el hialurónico con un corticoide. Hizo falta hacer 3 sesiones para la revisión completa de los síntomas de dolor lateral, el complejo lateral, y estas calcificaciones pues se benefician igualmente por la experiencia de este tipo de infiltraciones, ¿no? Nada, técnicamente no hay ninguna variante, aquí tenemos esa gran calcificación, y es un ligamento muy deteriorado, y lo único que hacemos es viscosuplementar con el gel, con el hialurónico intersustancia, y en este caso cuando se finalizaba se colocaba por encima una capa de corticoides. Insisto que evidentemente es difícil saber cuando hacemos ese tipo de combinaciones a qué se debe el efecto, ¿no? Pero yo os cuento simplemente la experiencia, ¿no? En el síndrome suacromial, que como hemos comentado antes, que hay gente con experiencia usando hialurónico todavía pues no adaptados a tejido blando, pero con buenos resultados, nos encontramos a veces síndromes suacromiales que ecográficamente lo que nos dan pues son bursas hipertróficas, dolorosas. A veces nos encontramos también, evidentemente, tendinopatía del supraespinoso, incluso roturas parciales. Y también en las capsulitis adhesivas la utilizamos en una segunda fase, una vez que hemos conseguido recuperar movilidad. Se hacen de 1 a 2 sesiones, según la clínica, con un intervalo de 3-4 semanas. Aquí sí solemos, sobre todo en el caso de las capsulitis adhesivas, introducir la fisioterapia entre las sesiones, mejorando mucho el resultado de la fisioterapia intercalada entre las 2 sesiones.
Se puede utilizar, y nosotros utilizamos o bien combinado o vehiculizado junto con corticoides, con Traumel o incluso con biológicos, o a veces de forma aislada. Puede ser un tratamiento coadyuvante, es decir, que sea complementario a la fisioterapia, o a veces en algunos casos ha sido tratamiento único. Algunos de los estudios que hay publicados recientes, de este año, comparaban la inyección irrigada subacromial de ácido hialurónico de 1,2 mililitros con la fisioterapia, con 48 sujetos con una edad media de 50 años, con dolor de hombro durante más de 4 semanas, excluyendo lo que son roturas, calcificaciones, inestabilidad, artrosis, enfermedades reumatológicas. Evidentemente, la inyección 4 meses previos o cualquier tipo de bloqueo anestésico que se hubiese realizado, o trauma o enfermedad importante, pues se subdividían o se randomizaban en 2 grupos, un grupo de ácido hialurónico 25 sujetos, 2 inyecciones intercaladas durante 2 semanas, entre 2 semanas entre una y otra, y un grupo de fisioterapia con 23 sujetos durante 30 días en fisioterapia con 3 sesiones semanales de fisioterapia. La valoración clínica que se hizo fue la escala analógica visual, el OSS, que es una escala de hombro, el Oxford Shoulder Score, y el Constant-Murley Score, el CS. Todo ello se instauró, se hizo una valoración a las 0, 2, 4, 12 y 24 semanas. El grupo del ácido hialurónico tuvo una reducción del dolor global, con una P significativa, en la semana 2, en la 4 y la 12, una reducción del dolor nocturno y actividad también de forma significativa, con una P por debajo de 0,05, a la 2, a la 4 y la 12 semanas. Sin embargo, el grupo de fisioterapia tuvo una reducción del dolor global a las 2 semanas, significativa, pero no era mantenido y la P ya no era significativa conforme iba avanzando el tiempo. Es decir, ni a las 4, ni a las 12, ni a las 24 semanas. En los test, en las escalas CS y OSS, el grupo hialurónico aumentó. Es decir, aquí lo que interesa es conseguir un valor alto en estas escalas a las 2, 4 y 12 semanas con una P significativa. Y, sin embargo, la P ya no era significativa a las 24 semanas en el grupo de ácido hialurónico. En el grupo de fisioterapia, estas 2 escalas solo experimentó un aumento de su valor, lo cual era positivo, pero a las 2 semanas con una P significativa, pero cuando ya nos íbamos alargando en el tiempo, igual que ocurría con el tobillo, pues la P ya dejaba de ser significativa y no aumentaban los valores en esa escala. En la experiencia personal, cuando nos encontramos hombros dolorosos, síndrome subacromiales con una bursa ligeramente hipertrófica, pues desde que aplicamos esta sustancia hacemos sesiones con volúmenes de los que disponíamos antes, ahora ya disponemos de otro volumen evidentemente, y aquí a veces lo vehiculizamos con Traumel, simplemente por hidrodilatar la bursa. Es decir, muchas veces el efecto mecánico de hidrodilatación de la bursa añadido, pensamos, al ácido hialurónico, lo hace sensiblemente superior. El orden, digamos, que hacemos a la hora de hacer estos procedimientos, primero ponemos el vehículo, por decirlo de alguna forma, tipo Traumel, vemos la bursa. Es importante colocar la aguja entre las 2 paredes y hacer una hidrodilatación. Al principio mete muy pequeña cantidad para confirmar que se distienden las 2 capas, como veis aquí, se separan. Si notas resistencia, eso ya te traduce una bursa hipertrófica, una adherencia de los 2 planos bursales. En capsulitis adhesiva eso es tremendamente complicado, despegarlo. Ahí está entrando el volumen de Traumel, 4 cc, y a continuación introducimos el ácido hialurónico. Fijaros la densidad ecográfica, la ecogenicidad, mejor dicho, ¿veis? Mucho más denso. Pero ya hemos despegado las 2 capas, ¿vale? Porque con el ácido hialurónico, evidentemente, a veces te puede ser complicado si está muy adherida una capa a otra, ¿vale? Aquí quedaría el supra abajo, lo veis abajo, y fijaros la bursa, la hidrodilatación que hemos alcanzado, ¿vale? Es un tratamiento muy, muy agradecido, y esto presentamos un trabajo hace 3 años en capsulitis adhesiva, sobre todo cuando la fisioterapia intercalas entre una sesión y otra, entre 4 semanas más o menos, la fisioterapia se vuelve realmente efectiva. En hombros dolorosos postraumáticos, personas de cierta edad avanzada, te encuentras roturas parciales, como veis aquí. En este caso, pues una de las opciones que también tenemos es además de la clásica infiltración con trigón, o si son roturas
quizás más pequeñas que vemos ahí con biológico, pero en este caso puede ser, aplicamos la combinación de hialurónico con el propio corticoide, y lo que buscamos sobre todo con el hialurónico es generar cierto descenso de la cabeza humeral con ese gel. No tengo el... Perdón, sí tengo el vídeo. Cuando hay una rotura parcial, tratamos a la vez que inyectamos hacer una tenotomía, es decir, unas incisiones en la zona rota parcialmente, por si consiguiéramos de alguna forma estimular un poco el remodelado del tendón. Ahí vemos la zona de rotura, y además de hacer incisiones, pues luego ya colocamos ahí y luego bursal, colocamos en los dos sitios el hialurónico, tanto aquí como en la bursa justo por encima, ¿vale? Corti también en el tendón. Y corticoides en bursal. Esta es una señora mayor, y bueno, en 2 sesiones recuperó la movilidad y asintomática. Tampoco las exigencias que tenía, evidentemente, pues son excesivas, ¿no? Fijaros cómo queda, depositado por encima del tendón toda la combinación. Por último, en el codo de tenis, sabemos que es una patología actualmente con múltiples tratamientos, donde tengo menos experiencia porque tiro más de otros tratamientos conocidos que me dan relativamente buenos resultados, pero evidentemente creo que hay que investigar en la aplicación de hialurónico en esta patología. No existe consenso, además de los múltiples tratamientos que existen. Yo creo que el codo de tenis es de donde más tratamientos se han propuesto desde la literatura en los últimos años, desde el intervencionismo ecoguiado. Y eso, pues, hace que sea difícil a la hora de valorar cuál es el mejor, decidirte por cuál, ¿no? En este estudio prospectivo randomizado, 331 deportistas, una muestra alta de competición de raqueta, con una edad media de 49 más menos 12 años, se hicieron 2 inyecciones a ciegas, no eran ecoguiadas, el día 0, es decir, la primera visita de los 7 días, mediante la técnica en abanico, como veis ahí. Se hizo la valoración clínica a los 0, 7, 14, 30, 90 y hasta 356 días. Se valoró el dolor mediante la escala analógica visual, la fuerza de presión, el grip, de 0 a 100 milímetros, la escala global de 5 puntos, la escala de función-actividad también de 5 puntos, una escala de satisfacción paciente y médico de 10 puntos, y en qué momento se daba la situación de que el paciente no le dolía y podía recuperar la actividad sin problemas, ¿no? También, como siempre, la asistencia de efectos adversos. Pues como veis aquí, el ácido hialurónico, tanto al 30, 90 como a 356 días, fue superior frente al grupo control, siempre de forma significativamente comparada. Así que son resultados realmente espectaculares, ¿no? Como digo, mi experiencia en el codo tenis es muy corta, por apoyarme en otras técnicas que conozco con más profundidad, pero en lesiones como esta que veis aquí, pues que era un trabajador manual, ¿vale? Lesiones ahí de pequeños focos de tendinopatías en el codo de tenis, pues mediante una sola inyección exclusivamente de hialurónico, a las 4 semanas, combinado con trabajo excéntrico, pues estaba asintomático, ¿no? Pero eso es como esto tengo 3 o 4 casos más, tengo muy poca experiencia en este sentido, ¿vale? Como conclusiones, pues podemos decir que la viscosuplementación tejido blando podría ser una alternativa eficaz en el tratamiento de estas patologías. Lo podríamos utilizar de forma aislada, es decir, solo inyectaríamos hialurónico, o vehiculizada a través de alguna otra sustancia, o combinada de forma alternativa con otros tratamientos tipo medios físicos, rehabilitadores. Puede ser un complemento a las terapias físicas, no tiene efectos adversos ni secundarios, en ninguno de los casos se ha encontrado ningún efecto secundario ni adverso. Se puede combinar con biológicos, de hecho hay artículos que hablan de que el ácido hialurónico de alguna forma prepara el ambiente para que toda la respuesta de las citoquinas del plasma puedan ser mucho más efectivas. Pero evidentemente es necesario seguir valorando la eficacia de estas sustancias, y así como estas indicaciones u otras posibles. Pues muchas gracias.